Bueno, vamos a continuar con el tema 4 y ahora lo que vamos a presentar es el método de Raven, que como veis en la diapositiva es otro método para realizar el análisis cinemático de mecanismos planos. Si recordáis, en el método de las coordenadas naturales se planteaban las ecuaciones de restricción bajo dos premisas. Los eslabones del mecanismo son sólidos rígidos y por tanto podemos representarlos como vectores de módulo constante, y que cuando hay pares prismáticos al menos hay tres puntos que están alineados. A partir de esas dos premisas se planteaban las ecuaciones de restricción de un, de un mecanismo mediante el método de las coordenadas naturales, y además también debía de cumplirse que las coordenadas generalizadas eran siempre coordenadas cartesianas. Pues bien, en este método, en el método de Raven, las ecuaciones de restricción se plantean a partir de las denominadas ecuaciones de cierre. Una ecuación de cierre no es ni más ni menos que una ecuación vectorial que está relacionada con el mecanismo. Por ejemplo, en el caso de un biela-manivela, si este es el biela-manivela y denominamos a este punto A, punto B y punto C, la ecuación de restricción sería la siguiente: AB más BC más CA igual a 0. Eso es lo que se denomina ecuación de cierre. Si os fijáis, es lo mismo que si hubiéramos dicho AB más BC igual a AC. Pues bien, para representar estos vectores, lo que haremos es uso de la notación compleja, que si recordáis lo hemos comentado ya más de una vez en clase. Bueno, pues tenemos una correspondencia entre la parte real de un número complejo y la parte imaginaria, donde se cumple, pues bueno, esta igualdad que tenemos aquí, la identidad de Euler. R por elevado a teta j es igual a R por coseno de teta, donde esta componente sería la componente real y la componente imaginaria. Pues bien, el procedimiento para aplicar el método de Raven es el siguiente. Se elige una coordenada generalizada para determinar la posición de cada una de las barras que componen el mecanismo. Si os vuelvo a dibujar aquí el biela-manivela, pues vamos a tener, bueno, suponemos que la barra de entrada es esta de aquí. A ver, suponemos que esa es la barra de entrada, y ahora suponemos aquí que tenemos esta coordenada generalizada, alfa 1, y luego, por otro lado, esta de aquí, ¿vale? Que sería alfa 2. De manera que si esto lo denominamos A, B y C, tendríamos que AB más BC más CA igual a 0. ¿Cuánto vale AB? Bueno, pues AB, si esto lo llamamos R y esto lo llamamos L, AB va a ser igual a R por elevado a QJ. BC va a ser igual a L por elevado a alfa 1J, y lo pongo aquí, AC va a ser igual a alfa 2. De manera que si yo quiero calcular el vector CA, pues eso implica, ¿no?, que CA a qué va a ser igual, pues a menos alfa 2. Por tanto, la ecuación de cierre, ¿cómo nos quedaría? Pues nos quedaría de la siguiente manera, lo pongo aquí, nos quedaría que R por elevado a QJ más
L por elevado a alfa 1j menos alfa 2 igual a 0. Y a partir de esta expresión obtendríamos alfa 1 y alfa 2. ¿Por qué? Porque si os fijáis, esto es una ecuación vectorial en el plano que podemos descomponerla en su parte real y su parte imaginaria, ¿vale? Es decir, tenemos aquí dos ecuaciones y dos incógnitas. Entonces, bueno, seguimos leyendo. Se elige una coordenada generalizada para determinar la posición de cada una de las barras que componen el mecanismo, es lo que acabamos de hacer, ¿no? He definido la orientación, aquí alfa 2, con alfa 1, y luego mediante alfa 2 pues defino la posición que tiene el pistón del vía la manivela. Dicha coordenada puede ser un desplazamiento angular o un desplazamiento lineal, al contrario que en el método de las coordenadas naturales, donde las coordenadas generalizadas tenían que ser siempre coordenadas cartesianas. Por tanto, las ecuaciones de restricción, ¿vale?, también denominadas ecuaciones de cierre, establecen que la suma vectorial de cualquier polígono cerrado es nula. Tendremos pues tantas ecuaciones como polígonos cerrados tenga el mecanismo, y la solución de dichas ecuaciones se puede sistematizar. En una gran mayoría de casos, que son los que vamos a ver en la asignatura, estas ecuaciones se van a poder sistematizar. Entonces, siempre el objetivo del mecanismo va a ser, del método va a ser expresar las ecuaciones de cierre con esta forma. Si os fijáis, ¿qué es lo que tenemos? Un vector en forma exponencial, con la exponencial compleja, otro vector, un segundo vector y luego finalmente un tercer vector. Si os fijáis, la A, la B y la C, ¿qué son? Son los módulos alfa, beta y gamma, serían los ángulos. Pues bien, dependiendo de dónde tengamos las incógnitas, que pueden ser bien los dos módulos, o sea, bien dos módulos, bien un módulo y un ángulo, o bien dos ángulos, pues en función de eso vamos a tener una expresión u otra que aplicar para resolverlo. Por supuesto, esto también podría resolverse descomponiendo en parte real y parte imaginaria. El procedimiento de cálculo, si os fijáis, es el mismo. Tenemos estas ecuaciones, es decir, las ecuaciones que yo comenté en el vídeo anterior son las mismas que en este caso. Nosotros con las ecuaciones de cierre lo que vamos a hacer es precisamente determinar los valores de alfa y luego derivando esas ecuaciones de cierre respecto a Q, ¿vale? Vamos a hacer esta parte de la ecuación, vamos a obtener los coeficientes C y luego volviendo a derivar vamos a obtener los coeficientes D. De manera que una vez que tengamos los coeficientes C y D y alfa, obviamente, con las ecuaciones de cierre sin derivar, pues lo que vamos a poder es finalmente, pues lo que siempre os digo, obtener alfa, alfa prima y alfa prima prima. Lo que tiene que quedar claro es que en este caso las alfas no tienen por qué ser coordenadas generalizadas, como habéis visto en el caso del mecanismo biela-manivela. Y bueno, vamos a continuar. Si os fijáis, bueno, estos tres pasos creo que se verán más claros cuando hagamos un ejercicio. Entonces, como he comentado, en función de las incógnitas que haya, se distinguen pues cuatro casos. Si las incógnitas son el módulo y el argumento de uno de los vectores, es decir, estamos con esta expresión de aquí, ¿vale? Estamos con esta expresión de aquí, pues si las incógnitas son el módulo y el argumento de uno de los vectores, C y gamma, pues yo puedo obtener C y puedo obtener gamma de esta manera. Si por el contrario las incógnitas son los módulos de dos de los vectores A y B, pues yo puedo obtener A y B de la siguiente manera. Si por el contrario las incógnitas son el módulo de un vector y el argumento de otro, yo puedo obtener esas incógnitas de esta manera. Y por último, si las incógnitas son los argumentos de dos de los vectores, alfa y beta en este caso, pues yo puedo obtener las incógnitas con estas expresiones. Si os fijáis, bueno, hay ocasiones en las cuales pues tenemos dos soluciones, aquí con el signo positivo y negativo. Si no se dice lo contrario, lo que tendríais que hacer es quedaros con la solución que sea coherente con la figura. Es decir, si el biela manivela
imaginaos, el vía la manivela está en esta posición y nuestro sistema de coordenadas está aquí, pues si nuestra coordenada alfa es esta, pues es positiva, de manera que nos quedaríamos con la solución positiva. Si no se dice nada, nos quedamos con la solución positiva. Quedaros con eso. Por otra parte, acordaos también lo que os comenté del tema de la arcotangente 2. Es importante diferenciar en qué cuadrante estamos. Esto lo seguiré comentando más adelante, pero bueno, es importante tener en cuenta pues, el signo de este término y el signo de este otro término. Entonces, en resumen, si nosotros planteamos las ecuaciones de cierre y queremos buscar esta forma, vamos a querer buscar esta forma de aquí, donde dependiendo de dónde estén nuestras incógnitas, vamos a tener pues este caso, el caso 1, el segundo caso donde las incógnitas son los módulos. En el caso 1 tenemos como incógnita el módulo C y el argumento gamma como incógnita. El caso 3 tenemos como incógnita el módulo A y el argumento beta. Esas serían las expresiones de solución. Y en el caso 4 tendríamos como incógnita los dos argumentos. De manera, bueno, que estas serían las soluciones. Si os fijáis, bueno, pues, por ejemplo, imaginaos que esta alfa fuera una Q. Pues si os fijáis, aquí aparece Q. Aquí aparece Q. Lo que quiere decir que esas expresiones nos están dando en función de Q los valores de nuestra incógnita. Que las incógnitas van a ser precisamente las coordenadas generalizadas. Bueno, aquí tenéis en esta diapositiva pues la definición de la función atan2, una manera de implementarla para, bueno, con esta forma, en función de los valores de si es positivo o negativo x, pues tendremos que sumarle o restarle pi, o bueno, igual a pi medio, o igual a menos pi medio, o igual a 0. Aquí lo único que estamos teniendo en cuenta es los signos. Pero bueno, esto sería una implementación a nivel computacional. Nosotros lo que haremos es lo que os dije en clase. Tendremos que hacer la adaptación dependiendo del cuadrante en el que estamos. Esto creo que lo voy a dejar una nota subida a Moodle para que quede más claro, pero en definitiva lo que tenemos que diferenciar es, como dije en clase, si estamos, por ejemplo, imaginaos que este ángulo es de 45 grados, pues tendremos que diferenciar la arcotangente de 45 de la arcotangente de este ángulo, de 180 más 45, es decir, de 225. Aquí tendríamos las dos componentes negativas, o sea, si calculamos lo que sería la pendiente de una recta, incremento de y partido por incremento de x, si esto fuera, por ejemplo, vamos a suponer un vector que tenga un ángulo de 45 grados, puede ser el 2, 2, ¿no? O sea, el vector de posición que va de 0 a 2, 2. Pues ahí tendríamos incremento de y partido por incremento de x, pues 2 partido por 2 igual a 1. Si calculamos la arcotangente de 1, pues que nos da 45 grados. Pero imaginaos que estuviéramos aquí y este fuera el punto menos 2, menos 2. En ese caso, estaríamos calculando la arcotangente de menos 2 partido por menos 2, lo que nos daría también 1. Esto de aquí lo que nos indica es que se tienen en cuenta los signos, ¿vale? Es decir, si yo tengo aquí el signo negativo y signo negativo, teniéndolo en cuenta, pues no va a ser 45 grados, va a ser precisamente un ángulo que está en el tercer cuadrante y en este caso nos da menos 45. Bien, recapitulando, el método de Raven se basa en plantear ecuaciones de cierre para resolver los valores de las coordenadas generalizadas. Esas ecuaciones de cierre son, en definitiva, sumas vectoriales que lo que me forman son polígonos cerrados en el mecanismo. Y hay una serie de casuísticas, en concreto 4 casos que, bueno, tenemos aquí puesto en la presentación como soluciones, las cuales, pues implementando esas ecuaciones, ya tendríamos la solución de las coordenadas generalizadas. Vamos a plantear el método de Raven ahora mediante
el análisis cinemático de Raven mediante el método, este método. En concreto lo vamos a aplicar al cuadrilátero articulado. Bien, pues si os fijáis, nuestro cuadrilátero articulado estaría formado por la barra AB, BC y CD. De manera que nuestra ecuación de cierre sería la siguiente. ¿Cuál sería? Pues sería AB más BC más CD igual a AD. O dicho de otra manera, podría haber dicho AB más BC más CD más DA igual a 0. ¿Vale? Entonces, el siguiente paso es ir planteando los vectores. ¿Cuánto vale AB? Ahora lo vamos a ver en la siguiente presentación, por eso no lo voy a escribir en la siguiente diapositiva. Pues AB vale R por elevado a QJ. BC, ¿cuánto vale? Pues R1 por elevado a alfa 1J, ¿no? Sería R1 por elevado a alfa 1J. Y CD vale R2 por elevado a alfa 2J. Alfa 1 y alfa 2 en este caso son nuestras coordenadas generalizadas. De manera que tenemos dos coordenadas generalizadas y una ecuación vectorial. Esa ecuación vectorial podemos descomponerla en su parte real y su parte imaginaria. Es decir, tenemos un sistema de ecuaciones, de dos ecuaciones y dos incógnitas. Bueno, esta es la ecuación de cierre que, como he puesto aquí anteriormente, AB más BC más CD igual a D, o dicho de otra manera, AB más BC más CD más DA igual a 0, porque DA, el vector de A, es igual a menos AD y viceversa. O sea, estamos planteando este polígono, esta ecuación de cierre. Entonces, si descomponemos, utilizamos la exponencial compleja para cada uno de los vectores, vamos a tener esta expresión que tenemos aquí. R por e elevado a QJ más R1 por e elevado a alfa 1J más R2 por e elevado a alfa 2J menos R0 igual a 0. Si planteamos esa ecuación, nuestro siguiente paso es decir, bueno, ¿dónde están mis incógnitas? Pues bueno, mis incógnitas sabemos que son alfa 1, ¿no? Y alfa 2. Habíamos dicho antes que teníamos este formato A por e elevado a alfa j más B por e elevado a beta j igual a C por e elevado a gamma j. Y en función de dónde tuviera mi incógnita, aplicaba una ecuación u otra. Pues bueno, en este caso lo que hacemos que es, fijaos, expresamos la ecuación de cierre en esta forma, como he puesto anteriormente, y ¿qué es lo que nos queda? Pues esta expresión de aquí. En este caso, fijaos, tenemos R1 por elevado a alfa 1J más R2 por elevado a alfa 2J igual a C por elevado a gamma J. C por elevado a gamma J, ¿qué es? Pues R0 menos R por elevado a QJ. Si os fijáis, esto realmente podemos hacer, se corresponde con el caso 1, podemos aplicar el caso 1 para determinar el vector, o directamente vosotros sabéis, podríais coger y decir que esto es igual a R0 más, R0 menos R por coseno de Q menos JR por seno de Q. De aquí vosotros podríais pasarlo a la forma módulo argumento, es decir, podríais sacar el módulo de esta expresión donde esto es parte real, esto es parte imaginaria, de manera que os quedara pues, este vector, vamos a llamarle por ejemplo el vector z. El vector z es igual a su módulo por e elevado a teta j, donde vosotros tendríais el módulo y el argumento pues, de esta expresión. En MATLAB nosotros podemos obtener el módulo y el ángulo mediante las funciones ABS y Angle. Os pondré un código en MATLAB para que lo veáis. Bueno, de ahí tendríamos determinado C y gamma, pero nuestras coordenadas generalizadas son estas de aquí. Entonces, a partir de aquí, si os fijáis en la expresión en la diapositiva anterior,
alfa 1 y alfa 2 se corresponden con el caso 4. Si aplicamos el caso 4, pues obtendremos el valor de alfa 1 y de alfa 2. Entonces, con las expresiones anteriores tendríamos determinado el valor de alfa. O sea, tendríamos determinado nuestro vector alfa, que en definitiva es alfa 1 y alfa 2. ¿Cuál es el siguiente paso? Derivamos la ecuación de cierre. ¿Vale? La ecuación de cierre realmente en este caso es la que hemos puesto anteriormente, la que os he puesto anteriormente, y la derivamos respecto a Q. Nosotros estamos cogiendo ahora y queremos obtener el coeficiente cinemático, esta C, ¿vale? Este vector C. Porque si luego ese vector cinemático lo multiplicamos por Q', lo que vamos a obtener precisamente son las alfas primas. Entonces, si derivamos la ecuación de cierre respecto de Q, obtenemos esta expresión. RJ por E elevado a QJ, R1 C1 por J por E elevado a alfa 1J y R2 C2J por E elevado a alfa 2J. Es decir, aquí lo que hemos hecho, por ejemplo, la derivada de este término, vamos a poner este término. ¿Este término de dónde viene? Este término viene de derivar la derivada de R1 por E elevado a alfa 1J respecto de Q. Si vosotros deriváis eso respecto de Q, como alfa depende de Q, pues ¿qué es lo que os queda? R1 y la derivada de esto respecto a Q, C1J por E elevado a alfa 1J. Igual para el otro caso. En el caso de R por E elevado a QJ, voy a ponerlo aquí, la derivada de R por E elevado a QJ con respecto de Q, ¿a qué va a ser igual? Pues la derivada de QJ respecto de Q, que es J, ¿no? Pues nos queda RJ por E elevado a QJ. Siguiente paso, volvemos a derivar la ecuación de cierre anterior. Esto de aquí ya lo tenemos calculado, que sería los coeficientes cinemáticos C, y ahora lo que hacemos es obtener estos términos de aquí. Entonces volvemos a derivar la ecuación anterior. Si la derivamos y agrupamos términos, nos queda esta expresión de aquí. Y con esta expresión de aquí, si os fijáis, hay términos que ya conocemos. ¿Qué términos son los que ya conocemos? Pues C1 ya lo tendríamos calculado de antes. Este término también lo tendríamos calculado de antes. Nuestras incógnitas en este caso van a ser D1 y D2. Pues lo que hacemos es que reordenamos la ecuación y lo que nos queda es esto de aquí. R1D1 J por elevado a alfa 1J más R2D2 J por elevado a alfa 2J igual a un vector C, que sería aquel que está formado por todos los términos conocidos. Este vector C, pues lo que podemos hacer es obtener su módulo, con ABS en MATLAB, o en la calculadora lo que haríais es calcular el módulo de estos vectores, o sea, calcular el módulo del vector completo y el ángulo. Entonces, conocido esto, lo que tiene que quedar claro es que esto es conocido y nuestras incógnitas van a ser esta de aquí y esta de aquí. Pues conocido eso, se puede determinar de 1 y de 2. Entonces, ¿qué pasa? Una vez determinados los vectores C y D, quedan definidas las primeras y segundas derivadas de las coordenadas generalizadas. Entonces ya, bueno, pues ya podría obtener, ya tengo el análisis cinemático realizado. Ya se conoce alfa, alfa prima y alfa prima prima. Es decir, quedan determinadas las orientaciones, velocidades y aceleraciones angulares de las barras BC y CD. ¿Vale? Pues bueno, hay otro ejercicio aquí donde nos pide calcular las velocidades y aceleraciones angulares de las barras BC y CD cuando Q igual a 45. Para dicho valor de Q, calcular también la posición y velocidad del punto medio de la barra. Eso voy a dejar un código de MATLAB y una anotación en un documento PDF que os lo subiré a Moodle, pero es importante, me gustaría recalcar esto de aquí.
calcular también la posición y velocidad del punto medio de la barra. O sea, imaginaos la barra BC, imaginaos que tenemos el cuadrilátero articulado, donde tenemos aquí A, B, C y D. Y nosotros hemos realizado ya el análisis cinemático, es decir, ya hemos calculado lo que vale aquí alfa 1 y lo que vale aquí alfa 2. Disculpad la ortografía, pero bueno, estoy aquí con una tableta gráfica y bueno, me ayuda, pero es verdad que es un poco complicado. Pero bueno, creo que por lo menos sirve para aclarar un poco lo que os estoy comentando. Entonces, si nosotros quisiéramos conocer, por ejemplo, la posición del punto medio de la barra BC, pues lo que tendríamos que hacer es obtener el vector, perdón, tendríamos que obtener el vector de este punto. ¿Cómo obtengo el vector de ese punto? Pues vamos a llamarle, por ejemplo, RP. Si esto vamos a llamarle, por ejemplo, el punto P, pues RPA que va a ser igual a AB. Esto no es un vector. Va a ser igual a AB más BP. De modo que, ¿cuánto vale AB? Pues bueno, AB ya sabemos lo que vale. R por elevado a QJ más BP, ¿cuánto vale? Pues va a ser BC partido por 2 por E elevado a alfa 2J. Entonces, como ya tendríamos conocido, ya tendríamos analizado alfa 2, pues bueno, ya conoceríamos la posición del punto P y de cualquier punto del mecanismo para calcular R'P, pues bueno, tendríamos que coger y derivar esta expresión respecto al tiempo, que en definitiva lo que vamos a tener que hacer es derivarlo respecto a Q y luego multiplicarlo por Q', porque recordemos al final que esta expresión al final depende de las coordenadas generalizadas. Esto lo dejamos, os lo dejo bueno, propuesto para que lo calculéis vosotros y me preguntéis las dudas que os vayan surgiendo, ¿vale?